Hola a todos, soy Verónica, y esta noche quiero hablar contigo sobre algo que quizás has vivido más de una vez. Te sientas, decides que hoy va a ser diferente. Dices, voy a aprender español, voy a estudiar todos los días, voy a ser constante. Y durante 2 días, 3 días, lo haces, te sientes bien, te sientes orgulloso. Pero entonces llega el 4.º día o el 5.º y algo cambia. No sabes muy bien qué, solo sabes que no lo hiciste. Y al día siguiente tampoco. Y de pronto, tu rutina desaparece como si nunca hubiera existido. ¿Te suena familiar? A mí me pasó también, y a casi todos los que alguna vez intentaron aprender un idioma nuevo. Entonces hoy quiero contarte por qué pasa esto, y qué puedes hacer para que no vuelva a pasar. Pero lo voy a hacer como siempre hacemos aquí en Holacast Español, contándote una historia. Porque aprender español escuchando historias es una de las formas más poderosas de mejorar tu comprensión. Así que quédate, relájate y vamos juntos. Te voy a contar sobre una chica llamada Lucía. Lucía vivía en una ciudad pequeña, tranquila, donde todos se conocían. Tenía 26 años, trabajaba en una librería y amaba los idiomas. Desde pequeña soñaba con viajar, con hablar con personas de otras culturas, con entender canciones y películas sin necesitar subtítulos. Un día, decidió que era el momento. Decidió aprender inglés de manera seria. No un curso cualquiera, seria, con horario, con materiales, con plan. El primer día fue perfecto. Lucía se levantó temprano, preparó su cuaderno, abrió su aplicación favorita y estudió durante 1 hora completa. Se sentía increíble. Al terminar, se sirvió un café y pensó, «Esto es fácil, ¿por qué no empecé antes?» El segundo día también fue bien, aunque estudió solo 40 minutos. El tercero, media hora. Y el 4.º día, Lucía abrió la aplicación, la miró durante 3 segundos y la cerró. Había tenido un día difícil en el trabajo. Estaba cansada. Se dijo a sí misma, «Mañana lo compenso». Pero mañana llegó con sus propios problemas, y el día siguiente también. Y poco a poco, sin darse cuenta, pasaron 2 semanas sin estudiar. Lucía se sentía culpable, frustrada, y con una pregunta enorme dentro de ella. ¿Por qué no puedo mantener la constancia? ¿Qué está mal conmigo? ¿Sabes qué estaba mal? Nada, absolutamente nada estaba mal con Lucía. El problema no era ella. El problema era el plan. Y esto es algo muy importante que quiero que entiendas hoy. Cuando tu rutina se rompe, la mayoría de las veces el problema no es tu motivación, no es tu disciplina, no es tu carácter. Es el diseño de tu rutina. ¿Puedes creerlo? Quédate conmigo, porque esto se pone interesante. Verás, cuando Lucía decidió estudiar 1 hora cada día, no pensó en algo muy importante. ¿Qué pasa cuando la vida interrumpe? Y la vida siempre interrumpe, siempre. Un día estás cansado, otro día tienes visitas, otro día tu cabeza simplemente no quiere cooperar. Y si tu plan no tiene espacio para esos días, tu plan se rompe. Así de simple. Ahora bien, ¿qué hizo Lucía después de esas 2 semanas? Estuvo a punto de rendirse. Pero entonces habló con su vecina, una señora mayor llamada Doña Carmen, que había aprendido 3 idiomas en su vida. Doña Carmen la escuchó con paciencia, asintió varias veces y luego le dijo algo que Lucía nunca olvidó. El secreto no es estudiar mucho. El secreto es no parar, aunque sea poco. Lucía no entendió muy bien al principio. ¿Cómo que aunque sea poco? ¿No era mejor estudiar más tiempo? Doña Carmen le explicó. Si un día no tienes tiempo ni energía, no canceles, reduce. Estudia 5 minutos, escucha una canción, lee 3 oraciones, pero no rompas la cadena. Y esa frase, no rompas la cadena, cambió completamente la forma en que Lucía pensaba sobre el aprendizaje. Aquí me gustaría hacerte una pregunta, y quiero que pienses de verdad. ¿Cuántas veces has cancelado completamente algo porque sentías que no tenías suficiente tiempo para hacerlo bien? Quizás con el ejercicio, quizás con leer, quizás con estudiar español. Dime en los comentarios, me encantaría saber tu experiencia, porque esto es algo que hacemos todos. Si no podemos hacer algo perfectamente, preferimos no hacerlo en absoluto. Pero el aprendizaje no funciona así. El cerebro humano aprende mejor con repetición frecuente y consistente, aunque sea breve, que con sesiones largas e irregulares. Esto no lo digo yo solamente. Los especialistas en neurociencia del aprendizaje llevan años diciendo lo mismo. La constancia gana siempre a la intensidad. Lucía lo intentó de nuevo, esta vez con reglas diferentes. Su regla número 1. Nunca cancelar, solo reducir.
Su regla número 2, celebrar cada día que lo hiciera sin importar cuánto. Su regla número 3, no compararse con otros, solo compararse con la Lucía de ayer. Los primeros días fueron raros. Hubo una noche en que estudió exactamente 4 minutos. Solo 4. Repitió 10 palabras en voz alta y cerró el cuaderno. Pero lo hizo. Y eso fue suficiente. Y el día siguiente lo hizo también. Y poco a poco, sin que ella lo notara demasiado, las semanas comenzaron a pasar. 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses. A los 3 meses, Lucía entendía canciones que antes eran incomprensibles para ella. A los 5 meses, vio su primera película completa sin subtítulos. Y aunque no entendió todo, entendió suficiente para emocionarse. Y cuando llegó ese momento, Lucía lloró. No de tristeza, de orgullo, porque ella sabía mejor que nadie el camino que había recorrido. Ahora quiero que pensemos juntos en algo. ¿Qué fue lo que cambió realmente para Lucía? No estudió más tiempo, no encontró materiales mágicos, no tuvo más energía que antes. Lo que cambió fue su relación con la imperfección. Lucía aprendió a aceptar que los días imperfectos son parte del proceso. No son el fracaso del proceso, son parte de él. Y esto es tan válido para aprender inglés como para aprender español, o cualquier idioma. Si estás aquí escuchando esta historia, es porque tú también quieres mejorar tu español. Y probablemente ya sabes lo que se siente cuando la rutina se rompe. Ese sentimiento de culpa, de empezar de cero otra vez, de pensar que quizás no eres bueno para los idiomas. Pero hoy quiero decirte algo importante. Eres bueno para los idiomas. El problema es que nadie te enseñó cómo mantener una rutina cuando la vida complica las cosas. Y ahora ya lo sabes. No canceles. Reduce. No te compares con ayer de forma negativa. Celebra lo que hiciste. Y nunca rompas la cadena completamente. ¿Sabes qué es lo más curioso de esta historia? Que Lucía, al final, sí aprendió inglés. Pero la lección más grande que se llevó no fue sobre inglés. Fue sobre ella misma. Fue entender que la constancia no es un regalo que algunas personas tienen y otras no. La constancia es una habilidad. Y como toda habilidad, se aprende, se practica y mejora con el tiempo. Y tú, que ahora mismo estás escuchando esto en español, ya estás practicando. Ya estás siendo constante. Este momento cuenta. Esta historia cuenta. Tu cerebro está procesando el español en este instante. Y eso es valioso, aunque solo hayas tenido 10 minutos libres hoy. Si esta historia te ayudó a ver tu aprendizaje de una forma diferente, me encantaría que lo dejaras en los comentarios. ¿Te ha pasado lo que le pasó a Lucía? ¿Rompiste una rutina de idiomas y volviste a empezar? Cuéntame. Me gusta mucho leer sus historias, porque cada una es diferente y cada una me enseña algo también a mí. Y si sientes que este tipo de contenido te ayuda a practicar y mejorar tu español de una forma natural y entretenida, considera suscribirte a Holacast Español. Aquí publicamos historias exactamente como esta, pensadas para que puedas escuchar, entender y crecer en el idioma sin presión y sin aburrimiento. También puedes darle me gusta al video si sientes que valió la pena tu tiempo. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo y a llegar a más personas que, como tú, quieren aprender español de verdad. Antes de despedirme, quiero dejarte con un pensamiento final. Lucía tenía un diario donde escribía cada noche una sola oración sobre su día de estudio. A veces escribía, estudié 40 minutos, fue increíble. Otras veces escribía, solo 5 minutos, pero los 5 minutos fueron míos. Y cuando meses después leyó ese diario desde el principio, se dio cuenta de algo hermoso. No había ni un solo día en blanco. Ni uno. Eso es lo que te deseo a ti también, no días perfectos. Días tuyos. Días donde hagas lo que puedas, con lo que tienes, desde donde estás. Porque eso, al final, es lo que construye un idioma. No los días brillantes, los días normales, los días cansados. Los días de 4 minutos. Todos ellos juntos forman algo que nadie te puede quitar. El idioma que tú construiste. Buenas noches a todos. Cuídense mucho, sigan escuchando, sigan aprendiendo y nos vemos en el próximo episodio de Holacast Español. Hasta pronto.